Empieza Revista de Prensa por Directo América, por ello saludo en el estudio a mi compañera Marta Moya. Marta, bienvenida, buenos días. Hola Andrés, buenos días. Marta, vamos a abrir Revista de Prensa arrojando un poco de luz a las diferencias entre los procesos de disolución del Congreso, primero en Ecuador por parte del presidente Guillermo Lasso, pero también en Perú por parte del expresidente Pedro Castillo. Ha habido mucha intención de compararlos en las últimas horas, pero las diferencias son muy significativas y eso está recogido, por ejemplo, en análisis que hacen medios como Voice of America o El Colombiano. Sí, Andrés, recordemos que ayer, poco más de 5 meses después de que Pedro Castillo anunciara esa intención de disolver el Congreso en Perú, Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, tomó el mismo camino. Ahora bien, el mismo, pues no. Y esto es lo que analizan estos dos análisis, tanto de Voice of America como del Colombiano. Dicen que las diferencias son significativas y se basan en 3 pilares. Los primeros son las constituciones de ambos países. Citado por Voice of America, un analista llamado Luis Alberto Villamarín dice que hay una diferencia de forma y método, mientras que en Ecuador el presidente puede actuar de manera inmediata con el decreto de muerte cruzada que disuelve el legislativo y el ejecutivo. En Perú el presidente, si quiere disolver el Congreso, debe pasar por un proceso tanto administrativo, legislativo y legal. Lasso tomó esta decisión mientras estaba en curso el juicio político en su contra y acudió a una ley amparada por la Constitución de 2008. Sin embargo, Castillo tomó la decisión antes de que se anunciara el impeachment en su contra el 7 de diciembre. Recordemos que es cuando el presidente disolvió o quiso disolver el Congreso y anunció que gobernaría por decreto y además nombró a un gabinete de emergencia, pero nunca hizo un llamado a elecciones, que esto es una diferencia clara entre ambos procesos. Además, la Constitución peruana dice textualmente: el presidente está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El Congreso peruano nunca negó la confianza a 2 consejos de ministros. El 11 de noviembre del año pasado hubo una presentación de moción de confianza que el Congreso se votó a negar y entonces Castillo dijo que eso ya había supuesto una negación a la confianza de su Consejo de Ministros, entonces le quedaría otra. O sea, ni siquiera Castillo tendría esas 2 mociones de censura en su contra y el Constitucional peruano le dijo que no podía cerrar el Congreso, ¿no? Por tanto, los analistas dicen que en Ecuador este proceso es legal y en Perú es ilegal. Por otra parte, el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no?, cuya función es defender la Constitución. En Perú le dieron la espalda a Castillo y además se posicionaron a favor de Dina Boluarte, y en Ecuador aseguraron que la decisión era totalmente legítima y además, bueno, pues para intentar disuadir cualquier intento de subversión popular. Y después los destinos de ambos. Castillo está en la cárcel y Lasso va a seguir como presidente. Bien, Marta, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a Estados Unidos porque allí el Departamento de Defensa publicó un documento en el que se advierten que los superiores de Jack Teixeira, el joven acusado de haber filtrado cientos de documentos clasificados en las redes sociales, le advirtieron previamente, pero nunca tomaron una decisión para sacarlo de la plantilla de las Fuerzas Aéreas de Massachusetts. Esto lo refleja, por ejemplo, el New York Times. ¿Qué dice? Sí, Andrés. Bueno, se espera, primero que todo, que Jack Teixeira comparezca mañana viernes ante el juez David Hennessy, que tendrá que decidir si este joven de 21 años, acusado de filtrar cientos de documentos clasificados, pues debe o no permanecer entre rejas. Ayer, eso sí, el Departamento de Justicia presentó un documento que revela que hubo decisiones controvertidas por parte de sus superiores, ¿no?, de los superiores de la Fuerza Aérea de Massachusetts, que es donde Jack Teixeira trabajaba. ¿Por qué estas decisiones controvertidas? Porque supuestamente los funcionarios de la Fuerza Aérea ya habían advertido a Jack Teixeira en septiembre y octubre de 2022 de que no podía tomar notas o hacer búsquedas profundas en documentos altamente clasificados. Solo fue una advertencia verbal y una sanción por escrita, pero en ningún momento se plantearon destituirlo, solo cuando esto ya se hizo público entre marzo y abril
de este mismo año. Incluso un sargento mayor de la Fuerza Aérea de Massachusetts le pilló accediendo de manera totalmente inapropiada a informes clasificados de inteligencia mundial conjunta. Recordemos, ¿no?, documentos filtrados en Discord que revelaron, por ejemplo, que Estados Unidos espiaba a sus socios, o pues cuáles eran los planes de Ucrania en el terreno, o incluso pues que la inteligencia rusa estaba totalmente permeada por los servicios secretos estadounidenses. Este artículo del New York Times dice además que el Departamento de Justicia sostiene que ahora Jack Teixeira no puede salir de la cárcel por razones de seguridad nacional. Bien, esto reflejaba el New York Times, pero vamos a hacer un repaso ahora de lo que dice el Washington Post sobre este tema. Además, el Washington Post, Andrés, dice que Jack Teixeira filtró estos documentos clasificados en grupos donde había más de 150 participantes e incluso algunos de ellos extranjeros. Por tanto, el riesgo a la seguridad nacional es una causa más que justificable para que Jack Teixeira no salga de la cárcel e incluso sea condenado a 25 años de prisión. Jack Teixeira, sostiene este artículo del Washington Post, además era consciente de la gravedad de lo que estaba haciendo en Discord, en esta plataforma donde filtró los documentos, y se jactaba de hacerlo. Y el Washington Post recoge parte de la defensa de Teixeira, que dice que quiere ponerlo en libertad bajo una fianza de $20.000 y que su padre ha dicho que puede vigilar a su hijo si está en libertad, incluso instalando cámaras de seguridad para que su hijo no vuelva a cometer estos errores. Marta, vamos a cambiar de tema, pero seguimos allí en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, porque hay titulares este jueves sobre el proceso exitoso de sindicalización de mujeres de un club de strippers tras una ardua pelea. Revisemos lo que dice Quartz y Los Angeles Times rápidamente, por favor. Sí, Andrés, este sería el primer proceso de sindicalización exitosa de mujeres que bailan en clubs de striptease desde 1996, cuando ya se hizo en un club de striptease en San Francisco. Las bailarinas del Star Garden Topless Dive Bar han estado luchando 15 meses contra la gerencia de este club, que ha impuesto impugnaciones recurrentes. Al final, ayer las retiró. Se espera que este jueves las bailarinas voten sindicalizarse y, de ser así, sería pionero en Estados Unidos, dado que el club de San Francisco cerró en el año 2013. Hay 19 bailarinas que son elegibles para unirse a este sindicato y además sostienen pues mejores condiciones laborales y una petición que puede ser muy obvia, pero no tanto a veces en estos sectores, que es literalmente ser tratadas con dignidad y con los respetos básicos. Y finalmente, ¿qué dice Los Angeles Times? Pues Andrés, Los Angeles Times dice que además las mujeres han estado todos estos meses, estos 15 meses, organizando piquetes a la salida de este club de striptease en Los Ángeles, e incluso disuadiendo a los clientes de que entraran y diciéndoles que dentro del establecimiento no se garantizaban las condiciones de seguridad. Así que si logran sindicalizarse será un hito y además entrarán a formar parte de un sindicato que acoge a más de 50.000 profesionales en este sector. Marta Moya, muchas gracias por este repaso sobre lo que dicen los medios de comunicación. Nos vemos mañana nuevamente. Gracias, Andrés.